domingo nublado y la despensa está vacía, así que tengo que ir al pueblo a comprar. Vamos a aprovechar, el día está rico para caminar, ¿no? Obviamente no me van a ver a mí, sino que el camino. Bien. Estoy otra vez tratando de grabar esta caminata al pueblo. No sabía muy bien qué cosa grabar hoy día porque hace tiempo que no grabo. O sea, hace tiempo en el sentido de que ha pasado como más de una semana. La última vez fue justamente una caminata al pueblo. Estoy grabando en horizontal como recomienda Cintiqa. Y bueno, esperemos que no me salgan perritos en el camino. De aquí algo veo, espero que no sea un perro. Y el día de hoy vamos a hablar sobre algo que justamente leí en el grupo de Telegram de Cintiqa, que me hizo reflexionar sobre algunas cosas que normalmente estoy viviendo, digamos, como artista, y lo veo entre mis pares, lo veo también en otras personas, pero sobre todo entre mis pares, entre la gente creativa, y que es el hecho de que a veces nos cuesta mucho soltar la idea que tenemos de lo que queremos hacer, a pesar de... Bueno, ahí vamos otra vez. Decía que a veces como artistas o como creadores de contenido, ¿no es cierto?, como youtubers o como ilustradores, ¿no es cierto?, incluso como escritores, nos enfrentamos al hecho de que tenemos una idea de lo que queremos lograr, pero no tenemos muy claro el cómo hacerlo, y a veces nos obsesionamos con que el resultado sea lo más fiel a nuestra idea primigenia. Incluso si no tenemos una idea muy clara, nos cuesta adaptarnos. Y a veces esa falta de flexibilidad es también miedo a fracasar, por un lado, y otras veces también es como un miedo a tener éxito, que es una de las cosas que no se habla mucho, pero es uno de los miedos más fuertes, según yo, o los más limitantes, lo que más nos detiene. En este caso, creo que la falta de tener un objetivo claro y una audiencia adecuada, que es al respecto de un video que estuve viendo hace poco de SBS Learn, esta academia norteamericana de ilustración, con la cual yo fui miembro un tiempo, digamos, o sea, pagué un año de esta academia. Es una academia muy buena, un poco cara para mi nivel de ingresos actuales, pero con un contenido muy bueno, una visión un poco americana, obviamente, de la ilustración y todo, pero el contenido es muy bueno. La cosa es que estas dos situaciones, digamos, lo que leí en el grupo de Telegram de Cintiqa y lo que estuve viendo en este podcast que se llama 3 Point Perspective, me hizo reflexionar al respecto del hecho de que a veces tenemos o queremos tener una voz artística, ¿no es cierto?, por un lado, muy poco flexible.
tenemos una visión muy poco flexible. Queremos que el mundo se adapte a nuestra visión y no nos adaptamos nosotros a lo que en realidad queremos, o sea, a los resultados que queremos obtener. Entonces, por mucho que uno quiera que el mundo reaccione o obtener ciertos resultados, como por ejemplo una gran cantidad de vistas en nuestros videos, no las obtenemos porque nos cuesta soltar algunas cosas que pensamos que son nuestro trademark, ¿no es cierto?, nuestra marca personal, nuestra firma, por decirlo de alguna manera. Y nos cuesta, como entre comillas, vendernos al sistema, incluso si esto no nos permite obtener el resultado que queremos. Y eso es lo absurdo. O sea, yo lo digo porque también sufro constantemente de esa situación. Por ejemplo, Cintica me recomendó que en las miniaturas de mis videos apareciera mi rostro y no el Aspergato que es el personaje este, ¿no es cierto?, el alter ego que yo uso para identificarme, y que empecé a dibujarlo con más soltura justamente porque no me sentía cómodo mostrando mi rostro. Pero si lo que yo quiero es conectar, lo que tengo que hacer justamente es eso, mostrar mi rostro, porque está comprobado que es aquello con lo que la gente conecta. Habrá gente, sobre todo ahora con el tema de la guía, hay gente que verá mi miniatura y no le llamará la atención porque esa miniatura puede llegar a parecerles hecha por IA, no sé, imagino. Entonces puede que el contenido no les llame la atención y no conecten y no se queden a ver el video. Por lo que es importante que yo muestre mi rostro y es algo que sé que tengo que hacer, a pesar de todos los miedos que eso me signifique, porque al final yo en mis videos me muestro, pero es distinto mostrarlo en la portada, porque siempre me he ocultado detrás de un logo o algo así. En este caso el Aspergato, que es mi alter ego, ¿cierto?, el gato Asperger. Así que lo que tengo que hacer es justamente tratar de tomar en cuenta estas recomendaciones, ¿no es cierto?, de personas que les funciona lo que hacen, ¿no es cierto?, que tienen cierta experiencia, probablemente no son de mi área, pero si yo quiero lograr conectar con las personas, sobre todo ahora que estoy a puertas de iniciar la campaña para Bolonia 2026, en la que necesito conectar con más gente. Entonces voy a tener que empezar a usar mi rostro. De hecho, estoy pensando en empezar a crear contenido también para TikTok y de alguna forma llevarla a mi canal de YouTube o reunir fondos, digamos, dar las opciones de recopilación de fondos. Sentía que alguien venía. A través de esas plataformas también. Y esto que veo yo en el grupo de Cintica, que son creadores de la más diversa índole, desde actores hasta gente, ¿no es cierto?, que habla de su día a día, o gente que recomienda estrategias monetarias, digamos, de inversión, yoga. Es un grupo muy variopinto que tienen en común el hecho de que son creadores de contenido a través de YouTube. También lo veo yo reflejado
bastante en mi grupo de colegas de ilustradores. Lo veo también en mí mismo, obviamente, que es el primer lugar donde veo este problema que hay que, en cierta medida, superar, domesticar, ¿cierto? Domar. Y es esta falta de flexibilidad. De hecho, últimamente, por ejemplo, no he grabado mucho porque estoy preparando un ebook, un libro electrónico con unas ilustraciones que hice para Linktober del 2019, que es muy significativo para mí, porque es el que me dio el impulso, sobre todo, y me dio el insight, la mirada interna para darme cuenta que lo que yo quería era contar historias a través de la ilustración, y lo que más se adaptaba a ello era justamente la ilustración infantil, aunque mi mercado, más que mi mercado, es como mi audiencia, tal vez no sean exactamente los niños, o tal vez más bien adultos con alma de niños. No sé todavía muy bien eso, cómo lo voy a resolver. Entonces he estado tratando de desarrollar cierta mirada nueva sobre mi propia obra, para acercarme por un lado más a lo que quiero lograr, y también para ir explorando otras formas de ilustración. Bueno, estoy en todo el proceso de la parte de la creación del concepto. He desarrollado algunas herramientas por mi cuenta que espero por compartir también este proceso, porque creo que pueden resonarle a personas que como yo necesiten cierto grado de estructura antes de crear una historia, por muy creativa que sea. Yo me acabo de hacer, digamos, una especie de tabla que me di cuenta de que me ayuda mucho, que es como ¿cómo lo podríamos decir? Como una especie de biblioteca visual tabulada, digamos, de contenido, donde si yo la creo antes de empezar a crear la parte visual propiamente tal, la parte estética, como son imágenes que tienen que estar relacionadas, obviamente. En el caso de este cuento en particular, sobre un robot que viaja por el universo y vive diferentes situaciones que pueden tener un nivel de entendimiento profundo, por un lado, en algunos conceptos, pero también tiene que ser entretenido. Entonces me doy cuenta de que yo necesito esta estructura, ¿cierto? Esta tabla de data, de información separada, tabulada, y me ayuda mucho a ordenar el caos mental. Pero también, por otro lado, está la opinión de mis pares, de mis colegas, que yo respeto mucho, tanto los Hartibles, digamos, que es mi mastermind, y lo que llamamos el Pencil Guru, que es el grupo de ilustradores con Patricia Ballester y Solange Leiva, con los cuales yo comparto muchas cosas, digamos. O sea, les comparto lo que estoy haciendo, ellos también comparten lo que ellos están haciendo y están fabricando, y obviamente escucho sus opiniones, sus pareceres. Podré tomar en cuenta algunos, ¿cierto? Los que me resuenen, a lo mejor no me resuenan en ese momento, me pueden resonar después, pero siempre son bienvenidos. He aprendido a recibir ese feedback con la mente y el corazón abierto, de tal forma que me ayude en mi crecimiento. Entonces, parte de este proceso de recibir feedback es también tener cierta flexibilidad en la visión,
sobre todo porque uno debe enfocarse, creo yo, y lo dice también Jake Parker, Will Terry y Samantha algo. Abajo les voy a dejar el enlace a ese video y a los nombres. Que tu trabajo tiene que estar orientado a tu audiencia. Mira, y así es como conecta lo de Cintiqa y lo de los ilustradores. Ella dice con mucha razón que tienes que pensar en cuál es tu audiencia, quiénes están viendo tus videos. Entonces, si yo lo que quiero es conectar con la mayor cantidad de personas posible, que no necesariamente vayan a ser ilustradores, porque a algunos simplemente les atrae el tema sin necesariamente ellos querer convertirse en ilustradores. Y por otro lado, habrá gente que solamente le entretengan mis historias o le parezcan divertidas o idealmente, que sería lo que a mí me gustaría, que les ayudara a reflexionar sobre la salud mental, sobre la infancia, cómo crecemos y cómo nos afecta lo que vivimos de niños, que a veces puede no haber sido tan terrible en realidad, si lo ves de forma así, precisa. Yo no viví en mi infancia abusos de ningún tipo, por lo menos no lo siento yo así, pero obviamente como yo viví mi infancia me marcó a ser el tipo de adulto que soy y las decisiones que tomé en algún momento. Entonces, esa audiencia conecta con cosas que son en cierta medida universales, menos específicas, más generales, como por ejemplo el rostro de una persona. En mi caso, cuando yo creo estas portadas de las Aspergato para mis videos, claro, yo me entretengo. La verdad que es una cosa que disfruto mucho porque me gusta dibujarlas y siento cero presión al hacerlo, pero tal vez no sean la herramienta adecuada para alcanzar el espectador que yo quiero, ¿no es cierto? La audiencia que yo quiero, y por lo tanto sería más recomendable que usara mi rostro, y que lo voy a intentar. Después de todo, no hay ningún problema en probar. Aún así voy a seguir haciendo mis ilustraciones de las Aspergato, sobre todo para mis otras redes sociales como Instagram, ¿no es cierto? Y ver si esa flexibilidad, digamos, me ayuda. Está el día un poco frío y bastante concurrida la carretera, así que no sé si se escuche bien mi voz en todo caso. Pero ya estamos pronto a entrar en el pueblo. No me gusta grabar mucho dentro del pueblo, todavía no tengo esa confianza de ir con el celular por ahí grabando. Yo creo que son miedos que se van a disipar en la medida que lo haga más seguido, pero no sé, por ejemplo, entrar al supermercado con el celular grabando no me piace, por ahora por lo menos. Pero vamos a seguir hablando de esto a la vuelta, porque tampoco quiero que este sea un video muy largo. Yo solo aprovecharlo para hablar de este tema y generar más contenido con el cual la gente pueda conectar. Bien, ya compré en el supermercado. La verdad es que el pueblo estaba bastante vacío. Podía haber grabado sin problema. Era como el momento ideal para grabar, pero como les digo, todavía no tengo esa confianza para hacerlo de esa manera, así que solo me queda
grabar el resto del camino de vuelta. No es mucho lo que puedan ver aquí, en realidad más que nada van a escuchar camiones y vehículos a cada rato. Pero se me hace más corto el camino si además voy grabando. Así que por eso principalmente lo hago. Esto de grabar sí en horizontal es un poco incómodo. Pero en algún momento me compraré ¿cómo es que se llaman esas cosas? Se me olvidó cómo se llaman. Pero estas cositas para poner el celular y agarrarlo de mejor manera. Vi uno bien cachilupi por internet, por Mercado Libre, que es por donde yo compro. A ver, ahí viene un perrito. Yo adoro los perritos. Respeto sus vidas y sus espacios. Él parece un perrito bien portado. Y vamos a pasar tranquilamente. Viejito. Me quedo como mirando y ahora como que me sigue, pero vamos a seguir caminando. En todo caso, siempre viene detrás mío. Ahí. Siempre que voy de vuelta, camino mucho más lento que cuando he ido. No sé, aparte de ser físico, creo que tiene que ser algo psicológico. Vaya para la casa, vaya. No quiero que me siga porque tampoco tengo, espacio tengo, pero no me puedo hacer cargo de otro perrito. Y él tiene dueño, se nota porque tiene correa. Así que, bueno, los calladitos dicen que son los peores, hay que tener cuidado ahí. Te pegan el tarascón cuando menos lo esperas. Y claro, como yo ando con un chullo, un gorro, y los animalitos como que se ponen nerviosos con el chullo, o sea, con gorro. El propio perro me ladra también. Bien, volviendo al tema, para darle algún sentido a este video, hablábamos de la falta de flexibilidad en la visión artística, ¿no es cierto? Que yo la noto en mis compañeros y la noto en mí también. Una cierta resistencia a modificar lo que en tu cabeza tiene mucho sentido, pero lo que yo te llamo a reflexionar al respecto, ya no me sigue, es que tienes que pensar primeramente en tu audiencia. ¿A quién quieres llegar? Porque si lo que tú haces lo haces para ti, entonces tú eres tu audiencia. Y si a ti te gustan las cosas como las estás haciendo y ese es tu objetivo, no hay ningún problema, porque eres tú el que va a ver ese video, por ejemplo, o el que va a contemplar esa ilustración. Siempre va a haber gente que le guste en todo caso, pero a lo mejor no vas a alcanzar a tu audiencia ideal o a quienes realmente quieres llegar. En el caso de aquellos que queremos vivir, ¿no es cierto?, de la ilustración, obviamente tenemos que adaptarnos de alguna forma a lo que la audiencia quiere, sin sacrificar nuestra propia visión, nuestra propia voz artística. Y descubrir esa voz artística también es todo un tema, del cual en algún momento haremos un video, pero de esos videos más calmados que yo hago conversando atrás en el árbol, reflexiones en el árbol le llamo yo, tan grandilocuente. Y es que ¿cómo vas a poder saber cuál es tu audiencia, ¿no es cierto?, si también desconoces cuál es tu voz? Y en ese sentido, se le han ocurrido, por ejemplo,
a mi colega Chris Badalona, se le ocurrió una forma de ayudarnos a encontrar, ¿no es cierto?, orientarnos para encontrar nuestra voz artística por medio de ciertas preguntas que nos hacemos a nosotros mismos y preguntas que le tenemos que hacer a nuestro grupo cercano. Y es increíblemente iluminador, porque no siempre tenemos claro lo que estamos proyectando. O sea, hay una cosa en lo que queremos proyectar y otra cosa muy distinta a lo que realmente proyectamos. Entonces, hay que encontrar un equilibrio entre lo que tienes que ceder para conseguir el objetivo deseado. O sea, si yo quiero algún día ser un autor exitoso, porque quiero no solo ser ilustrador, yo tengo mis propias historias, quiero ilustrar para otras personas también, por eso que estudio para tratar de alcanzar cierto nivel, que le dé confianza a una editorial o a un autor de que yo pueda llevar a la realidad su sueño, su proyecto, su plan, ¿no es cierto? Pero también es cierto que yo soy autor, o sea, tengo muchas historias en las que estoy trabajando, tratando de enfocarme en terminar una. Sobre todo tengo algunas más avanzadas, otras que están a medio camino. Las que voy a llevar a Bolonia, pretendo que sean 4, de las cuales 3 por lo menos están bastante avanzadas. Y hay una que todavía necesita trabajo, pero además quiero aprovechar sobre todo uno de los proyectos, el primero en el que estoy trabajando para tener más holgura de tiempo, para presentarlo al concurso. Bolonia no solo es un lugar donde te vas a reunir con editoriales y con agentes incluso, o con otros artistas, sino que también hay un concurso asociado que el premio no es monetario ni nada por el estilo, pero sí es una vitrina. Se presentan más de 3.000 ilustradores y de esos eligen, creo que a 300, ¿no? Tengo que releerme bien las bases y todo, pero ya ser seleccionado dentro de los primeros 300 es no solo un honor, sino también una gran vitrina para que alguien conozca tu trabajo. Y justamente es ahí donde yo quiero aprovechar de experimentar, sin salirme obviamente de mi estilo, sin sacrificar mi estilo, pero también siendo flexible con algunas cosas para lograr el objetivo, porque es cierto, a veces uno quiere también mantener como la pureza del estilo, de la voz, pero creo que a veces no tenemos muy claro cuál es nuestra voz y confundimos medio, ¿no es cierto? Confundimos el estilo gráfico con la voz artística, y la verdad es que son dos cosas que están obviamente relacionadas, pero que no son necesariamente estrictas una con la otra. Y yo he visto a muchos autores de renombre cuyo estilo es muy reconocido, ver otros trabajos que se alejan un poco de la obra que uno ya conoce. Entonces, no tiene nada de malo. Si te pones muy estricto con esa visión artística que tienes, que te conozcan, entonces tampoco podrías evolucionar con el tiempo y estarías constantemente estudiando, ¿cierto?, mejorando, pero nunca llevando a cabo una obra final, porque la misma obra, la misma construcción de la obra, el mismo desarrollo de tu proyecto te va transforma tu estilo. O sea, tú empiezas, por ejemplo, en un libro infantil tiene en promedio 32 páginas. Durante ese proceso, no las vas a hacer nunca en un día, e incluso aunque las pudieras hacer en un día, en una buena calidad obviamente, yo creo que ese mismo proceso de hacer las 32 páginas te hace en alguna medida mejorar, evolucionar.
Entonces, cuando retomas un proyecto antiguo, por ejemplo, en el caso mío, tengo uno de los proyectos de la mosca y la pata de palo, que es un proyecto al cual le tengo mucho cariño, que espero poder terminarlo. Tengo varias ilustraciones avanzadas, pero el estilo con el que lo empecé originalmente es muy distinto al estilo que tiene ahora, y probablemente muy distinto al estilo que estoy desarrollando en este momento, porque además me estoy desarrollando y hay una cosa que a mí no me gusta de algunos artistas a los cuales sigo, y que incluso algunos los he dejado de seguir por lo mismo, y es que no evolucionan, no veo un avance. Obviamente tienes que mantener una coherencia, por lo menos durante el proyecto, y esa coherencia del proyecto también, bueno, te obliga el mismo proyecto a tratar de mantenerla, y no siempre tienes ni el tiempo ni la capacidad para estar rehaciendo cosas que descubres de una manera nueva de cómo hacerla. Por eso es que es tan importante también que tus proyectos tengan etapas y que vayas quemando esas etapas. Pero también algo que es importante de considerar, yo por lo menos así lo considero y lo pienso, es en el hecho de que, por ejemplo, si estás trabajando en un álbum, en un libro tuyo, y te sale un cliente que quiere un libro sobre, o sea, con un determinado estilo que ya te ha visto en tu portafolio, pero que probablemente ya tú no estás haciendo, tú tienes, por un lado, siempre la capacidad de rechazar, ¿no?, ciertos proyectos, lo cual, si no tienes dinero, sería una estupidez del porte un buque, pero tienes la libertad de hacerlo. Lo otro sería tratar de convencerlo, de cautivarlo con tu nuevo estilo. Pero si el cliente se empecina que es el estilo que usabas antes, que también eres tú, porque no es copiar a otro artista, es copiarte a ti mismo. Tienes que hacerlo. Tienes que llevar a cabo esa ilustración con el estilo que el cliente te pide. Ahora, si no dependes económicamente de la ilustración o no quieres vivir de la ilustración trabajando para otros, entonces tienes todo el derecho a mantener un estilo y se verá reflejado en las ventas, pero si no te importa, da lo mismo, así es. Entonces, a veces hay que mantener una claridad sobre la visión que uno tiene, pero que no entre en conflicto con la audiencia, ni con el hecho de que quieres vivir de ello, y a veces hay cosas que tienes que sacrificar, claudicar o modificar más que nada para adaptarte. Ese es el principio básico de la sobrevivencia de toda la especie, es la adaptación. Entonces tienes que adaptarte al mercado, a la audiencia que persigues, ¿cierto? Y así tendrás, no garantizado el éxito, porque el éxito no te lo garantiza nada ni nadie, pero por lo menos tendrás mayores oportunidades de que tu obra tenga éxito. Y obras exitosas llaman a más proyectos exitosos. Obviamente en algún momento, así como le pasa a algunos actores que a veces se hacen una película malísima y uno dice ¿por qué hicieron esa película? Y es porque también tienen que pagar las cuentas. Entonces otro perrito lindo, hay que ser flexible, hay que no tener uno no es tan genial, aunque quisiera, aunque hay momentos en que tu mente te lo dice, que según yo es otra forma de síndrome del impostor. En todo caso, es una triquiñuela que tiene la mente para justamente no permitirte avanzar. Te hace creer que estás en un camino artístico que es insacrificable, ¿no? Que no debes modificarlo porque sería como traicionarte.
Y la verdad es que uno quiere comer, quiere comprarse libros, quiere comprarse ropa, viajar. Y a menos que vengas de una familia adinerada o tengas otro ingreso y hayas podido equilibrar una vida laboral productiva con una vida artística, entonces no hay problema. Pero en la mayoría de los casos, en mi caso en particular, no es así, porque yo no lo he logrado, y la única forma en la que he podido sentir que avanzo, y de hecho miraba videos míos del principio, o el otro día contemplaba mi propio portafolio, básicamente porque al mirar mi portafolio es como marcar un hito, o sea, en mi propia vida, en mi propia carrera. Me acuerdo cuando empecé a enviar un PDF, lo publiqué tímidamente en algunas publicaciones en grupos de Facebook que buscan o que reúnen a ilustradores infantiles con autores, pero muy tímidamente, creo que 1 o 2 posts. Lo compartí en algunos canales de Telegram, y de ese portafolio inicial, donde estaba todo mi trabajo, o sea, las obras que yo consideraba por lo menos más significativas de mi trabajo, sí, pero muy dispar, porque obviamente no tenía un portafolio hecho, digamos, a la medida, ni exprofeso, creo que se dice en latín. Así que tuve que reunir las obras que tenía nomás. Hola, ¿qué tal? Pero ahora sí ya tengo un portafolio más preciso, más acorde a lo que quiero, al tipo de cliente que quiero alcanzar. Eso me da cierto grado de orgullo, ¿por qué no? Si es mi trabajo duro, son horas y horas, días, meses de trabajo, de levantarme a las 5 de la mañana, ¿no es cierto?, de sacrificar sábados y domingos, entre comillas, un sacrificio, porque tampoco es que esté sacrificando mucho, si es algo que me gusta. Incluso reflexionaba ayer al respecto de si yo hubiese seguido programando, haciendo sistemas, que haberlo orientado bien, podría vivir perfectamente de ello, pero no me causaba tanto placer el generar módulos. O sea, había un grado de placer, obviamente, de satisfacción, cuando uno de mis usuarios decía: oye, vi que hiciste tal modificación al sistema y ahora puedo, no sé, obtener tales datos, y eso me ahorra mucho trabajo. Entonces, esas modificaciones que hacía yo al sistema que había diseñado para esta empresa grande en el norte, me causaban mucha satisfacción, porque sabía que esa persona podía tranquilamente disfrutar su día con su familia, o si estaba enfermo y lo obligaban lamentablemente a ir al trabajo, no tenía por qué hacerlo, se podía hacerlo desde la casa con un clic, digamos, y despreocuparse. Los perritos, despreocuparse completamente de hacer esas. A ver, para casa. Unos perritos. Ay, son terribles estos perros. Yo no dejo que mis perros salgan por lo mismo, porque uno que va caminando no sabe si estos perritos te van a atacar por la espalda, así que hay que tener cuidado. Eso es lo que los vecinos no entienden también, la importancia de mantener a sus perritos dentro. Yo sé, mi parcela no está completamente cerrada, pero trato por todos los medios de evitar que salgan. Ahí me siguen estos 2 perritos, no sé si alcanzan a ver, y todavía me falta un poco para llegar a la casa. Pero bueno, ya falta menos. Entonces, como les estaba contando, con respecto al grado de satisfacción que yo tenía del hecho de programar, claro, había un alto porcentaje de satisfacción, pero no de felicidad. La felicidad que siento ahora
cuando trabajo en un proyecto, por ejemplo. ¿Qué pasa, cochino? ¿Qué pasa, mugriento? En el proyecto que estoy trabajando ahora me causa mucha satisfacción. Lo único que tengo que luchar es con mi constante generación de ideas, que durante el proceso obviamente van ocurriendo ideas que no son, digamos, parte del proyecto, y pero que me parecen interesantes, y lo que tengo que hacer es anotarlas para sacarlas de mi cabeza, para usarlas potencialmente en otro momento, pero a veces esas ideas tienen mucha fuerza y es sumamente fuerte, digamos, o un ejercicio de autocontrol de nivel Saiyajin para poder evitar, digamos, que eso me distraiga. Yo ahora trato de mantener en mi mente la idea de que si lo que estoy haciendo me ayuda para llegar a Bolonia o no. Lo quería imprimir, pero tengo mi impresora con algunos problemas y por más que he intentado arreglarla no he podido. Ahora a lo mejor lo hago con la otra impresora, la de tinta, pero mantener ahí un letrero que me recuerde eso. Así que, bueno, ahí ven, por ejemplo, hay 2 perritos de la vecina afuera y mis perritos están adentro. Así que hasta aquí llega este video. Nos vemos.